Dada esta tabla que representa una función, queremos determinar el valor de R que es la salida faltante aquí cuando la entrada es más 2. Entonces necesitamos escribir una regla de función para toda la mesa. Y solo para revisar, estos X valores representarían las entradas en la función también se refieren como dominio. Y el conjunto de valores en esta columna sería los productos llamados al rango de la función. Para determinar el valor de R, lo primero que queremos reconocer es que si miramos las entradas mientras trabajamos nuestro camino en esta columna aviso de que cada una de las entradas está aumentando. Y ahora si miramos las salidas correspondientes, el aviso de 8 a 4 es una disminución de 4, por lo que estamos restruyendo 4 aquí, y de 4 a 0 estamos restando 4, y de 0 a menos 4 estamos restruyendo 4. Así que al reconocer este patrón deberíamos poder determinar el valor de R si tenemos menos 4 y restruimos 4 otra vez, nos harían el valor de menos 8 para R, y vamos a ver si el patrón continúa. 8 4 nos da menos 12 para que podamos concluir que R es igual a menos 8. Ahora queremos ver si podemos escribir una regla de función que crearía esta tabla completa. Acabamos de terminar de estudiar ecuaciones lineales y esta tabla representa una relación lineal. Por lo tanto, podemos usar realmente la forma de intercepto dependiente de una línea para ayudarnos a determinar la regla de función para esta tabla. Entonces usaremos la forma de una ecuación lineal I igual 1010 más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto, y recuerde f de x es igual a y así que analizando esta tabla ahora, debemos poder determinar la pendiente y el intercepto y recuerda que la pendiente es la relación del cambio de y al cambio de x. Bien, mirando nuestra tabla aviso de que el cambio de y es menos 4 cuando el cambio de x es más 1. Entonces, si tenemos un menos 4 más 1, esto nos dice que la pendiente sería menos 4. Y desde b es el intercepto, ¿y qué ocurre cuando x es igual a 0? Si miramos nuestra tabla, aviso que cuando x es 0 y es igual a 0. Así que esto nos dice que el intercepto, y es igual a 0 y por lo tanto b es igual a 0. Así que la ecuación lineal en la forma de intercepto dependiente que produciría esta tabla sería, y igual menos 4xx o 4x. Y ahora podemos escribir esta nota de función de uso simplemente reemplazando y con f de x así que la regla de función para esta tabla sería f de x igual 4x. Por lo tanto cuando tenemos una tabla que es una relación lineal, podemos escribir la ecuación en forma de intercepto en pendiente, y luego escribir la ecuación como una regla de función. Y, por supuesto, podemos probar esto si queremos con una entrada de menos 2. La salida sería más 8, que verifica. Si la entrada es menos 1, tenemos menos 4x menos 1, que es más 4 y tanto. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.